Buenas, yo soy Catalina Madrigal, estudiante del grupo 3 de Dinámica del primer semestre de 2021 y este es mi video para mi proyecto, ¿verdad? Bueno, este es el ejercicio que se va a resolver para el proyecto, ¿verdad? Ahora, antes de hacer el ejercicio, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, el tipo de movimiento que tienen los elementos del ejercicio, ¿verdad? Ahora, la cosa es que para problemas de energía, de las cosas más importantes que se necesita es tener pocas variables a la hora de empezar, ¿verdad? Lo ideal con esto es con la cinemática, primero sacar todas las velocidades, relaciones entre velocidades, y ya para eso tener pocas variables cuando se llega ya por fin a hacer la sumatoria de energías, ¿verdad? Una manera práctica de verlo, ¿verdad?, es, pues, por supuesto, dividiendo los componentes, ¿verdad? En este ejercicio hay dos componentes. Está primero que todo, ¿verdad?, la barra AB. Está agarrada, ¿verdad?, con un buje, entonces tiene movimiento completamente rotacional, ¿verdad? Y luego está lo que es la barra BC, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Como esta barra tiene una velocidad tangencial, se mueve así. Pero como tiene una rueda que tiene un deslizamiento, ¿verdad? Que está rodándose en deslizamiento, lo que hace la barra es moverse así. Lo cual es un claro ejemplo de movimiento en plano general. Entonces, al saber estos datos, ya tenemos más o menos una idea de cómo va a pasar el ejercicio, ¿verdad? Primero, vamos a hacer las cinemáticas, aprovechando que esta vara tiene rotación pura, haciendo el análisis de su cinemática bastante más sencillo. Luego se pasa a esto, que como es de movimiento plano general, probablemente va a usar centro instantáneo, ¿verdad? Y luego se utilizan los dos, y una vez que ya se relacionan las velocidades, ya podemos obtener las velocidades angulares por medio de la conservación de energía. Hay un último punto que es importante en esto, ¿verdad? El simple hecho, ¿verdad?, de que las velocidades en diferentes puntos, los vectores de velocidad se mantienen parecidos. Entonces, por ejemplo, analicemos la velocidad en la barra AB. Esta barra va a tener un movimiento como este, ¿verdad? Un giro hacia acá y una velocidad tangencial. Ahora, analizando la barra solita, que sabemos que está en movimiento plano general, es bastante conveniente hacer centros instantáneos porque pues está en movimiento plano general. Entonces sabemos que VB es la velocidad, ¿verdad?, tangencial de la barra A que está girando en rotación pura. Pero para usar centros instantáneos necesitamos otra velocidad. Para eso es muy útil observar la llantica, que lo dice en el ejercicio, que rueda sin deslizamiento. Eso, en resumidas cuentas, termina significando que el punto C aquí en el centro realmente solo tiene velocidad tangencial. No tiene velocidad angular, no tiene componente angular de la velocidad. Entonces, con estas dos velocidades ya podemos obtener un centro instantáneo. Entonces empezamos con la cinemática, ¿verdad? Sí, analizando parte por parte, haciendo el diagrama de cuerpo libre, luego analizando el movimiento para saber el diagrama cinético, ¿verdad? Y utilizando los diagramas cinéticos para obtener las relaciones entre velocidades. Con la rotación pura, y pues se utilizan las fórmulas de rotación pura. Con la cinemática de la barra BC se hace lo mismo que se mencionó, ¿verdad? Que como la velocidad VB no es suficiente para obtener el centro instantáneo, se analiza la ruedita para poder obtener más datos. Entonces, con eso, utilizando las fórmulas propias de una rueda sin deslizamiento, ¿verdad?, uno puede observar que la velocidad VC se relaciona con la velocidad de giro, ¿verdad? Y con el radio específicamente. Entonces, esto además nos da una cierta dirección de VC, lo cual nos sirve para por fin sacar un centro instantáneo. Y así ya obtener relaciones, ¿verdad? Y con esas relaciones, además, teniendo en cuenta que lo que mencioné al principio del video de las velocidades angulares, podemos relacionar absolutamente todas las velocidades angulares y las velocidades, ¿verdad?, con la velocidad gamma. Ahora vamos a la parte del análisis de energías, ¿verdad?, con el estado inicial y final. Primero que todo, empezamos poniendo un punto neutro, ¿verdad?, un punto de referencia, un nivel de referencia, y analizamos paso por paso. Primero tenemos la energía cinética del primer estado, que es 0, porque como dicen en el ejercicio, es en estado de reposo. Luego tenemos la energía potencial, ¿verdad?, en el estado 1. Es la suma de la energía potencial de las tres partes del sistema, ¿verdad? De la primera parte y luego la parte que tienes dos subpartes, que es la ruedita de la barra. Entonces, vamos a empezar con la ruedita, ¿verdad? Porque tiene una característica especial. Su centro de masa está exactamente en el nivel de referencia. Por lo tanto, no aplica nada de energía potencial en la primera etapa. De hecho, para ese punto, no en ninguna parte aplica porque siempre va a estar en nivel neutro, ¿verdad? Entonces, la energía potencial total que aplica la rueda es en todo momento 0. Ahora, para el resto de la energía potencial, ¿verdad?, la energía potencial, vamos a tomar en cuenta la simetría geométrica que tienen las dos barras, ¿verdad? Entonces, poniendo los apuntes, buscando la altura entre los centros de masa de los dos,
obtenemos este valor de energía potencial en el estado 1. Ahora, para analizar el segundo estado, tenemos que primero hacer un poco de geometría, ¿verdad? Aquí tenemos el estado que tenemos desde el actual, ¿verdad? Entonces vamos parte por parte. Primero obtenemos esa distancia en X para poder obtener otros valores. Usamos triángulos semejantes para obtener la distancia entre B y el centro instantáneo. Utilizamos trigonometría para obtener la distancia entre el centro de masa de la barra y el nivel de referencia. Triángulos semejantes para obtener la distancia entre C y el centro instantáneo. Y con estos dos valores ya tenemos manera de obtener la distancia entre el centro de masa de la barra BC y el centro instantáneo, el cual si hacemos un poco de geometría y vemos que es un triángulo equilátero, podemos utilizar esas fórmulas para averiguar los ángulos y por fin obtener un radio así. Y con ese radio ya podemos ir analizando en la energía potencial y la cinética. Empezando con la potencial, ¿verdad? Tenemos la suma de la potencial de todo el sistema, que es lo mismo que la vez pasada con la nueva altura, ¿verdad? O tenemos el valor. Ahora, con respecto a la energía cinética, vamos a ir parte por parte, ¿verdad? El primero que todo sería esto, ¿verdad? Sería la barra AB, que hay dos maneras de analizarlo. Está analizando por traslación y rotación con respecto al centro de gravedad, o simplemente con rotación pura con respecto al A. Por simplicidad se eligió la de respecto a A y se obtiene ese valor en función de omega, ¿verdad? Para la barra BC se hace lo mismo, ¿verdad? Un factor traslacional, un factor rotacional, y luego analizamos todo con respecto, convertimos todas las velocidades con respecto a omega. Lo mismo con la barra, rotacional, traslacional, y relacionamos absolutamente todo con respecto a omega. Para finalizar el ejercicio, por fin simplemente se utilizan todos los valores obtenidos, ¿verdad? Se despeja omega y se obtiene este resultado. Lo primero que se hizo para la comparación es diseñar todas las piezas necesarias en Fusion 360. Ahora, note que las proporciones utilizadas, ¿verdad? Como el grosor y todo eso, se explican en el informe, ¿verdad? Y una vez que ya se hacía esto, ¿verdad? Ya se podía exportar esto en formato STEP y pasarlo a SolidWorks. Una vez pasado SolidWorks, uno lo que hace es meter todas las piezas, ¿verdad? Acoplarlas debidamente, y una vez que uno las acopla debidamente, de hecho el assembly ya viene adjunto en el documento, pero se puede hacer uno mismo, ¿verdad? Se ve como el movimiento es exactamente como se quiere, ¿verdad? Entonces para eso aseguramos de que uno tenga estos dos add-ins. Se va aquí en Motion Study, lo lleva hasta aquí al principio, alinea esta barra, ¿verdad? Con el indicador de 60 grados y ahí está la simulación. Ahora, hay que notar que esta no es una simulación exacta por dos razones simples, ¿verdad? Primero que todo, los cálculos de la inercia, de las áreas transversales para mantener la inercia, fueron hechos con un cierto valor de densidad en mente, pero el valor que se utilizó de material, ¿verdad? Fue ABS, pero realmente no hice mucho acerca de cuál es la densidad, entonces usé un aproximado, entonces por supuesto los datos no van a ser los mismos. Y segundo, si uno obtiene la velocidad, los gráficos de velocidad aquí, ¿verdad? Se puede observar algo muy curioso. Si uno observa la gráfica, va a notar que los valores de velocidad realmente son bastante diferentes a lo que se tiene en el resultado teórico. Eso es por dos razones, ¿verdad? Por lo que se mencionó de la densidad y por el simple hecho de que el sistema considera que esto rueda, ¿verdad? Pero realmente no rueda, esto es un movimiento con deslizamiento. La manera más simple de hacer que esto se acerque al valor teórico es hacer que la rueda tenga cierta fricción contra la base. Aquí ya se puede observar como un valor mucho más cercano al valor obtenido teórico. Esta simulación considera el hecho de que es un rotamiento, de que la rueda de manera sin deslizamiento así del todo, sería una simulación que calzaría con los datos teóricos. Y pues bueno, muchísimas gracias por la atención.